El trabajo de una mujer de la noche, para nada que es fácil. Y se los digo por experiencia, pues durante muchos años me dediqué a esa labor, la cual aún recuerdo con respeto y orgullo, porque en su momento fue que tuve la necesidad de dedicarme a eso, y gracias a que lo hice, fue que pude salir adelante. Pero eso no significa que no me haya tocado vivir cosas realmente escalofriantes. Fue durante mis inicios que empecé a trabajar en este oficio de la prostitución que conocí a un cliente. Su nombre era Don Pablito. En lo personal no me gustaba atenderlo. Francamente, me resultaba desagradable. Y es que Don Pablito era un hombre de unos 60 años, y él cada quincena venía desde su rancho a la ciudad para comprar algunas cosas que necesitaba. Y como el señor era viudo, pues ahí de paso se daba una vuelta al negocio para darse una buena desfogada. No sé qué me vio ese hombre, pero de inmediato me convertí en su preferida. Así que, como se imaginarán, cada que él venía a la ciudad, siempre iba a buscarme para recibir sus atenciones y que lo tratara como todo un rey. A petición de la patrona es que siempre debía tratarlo bien, atenderlo como él quería y dejarme hacer todo lo que su dinero podía permitirle. Honestamente, aunque la experiencia era bastante horrible, aquel señor me pagaba muy pero muy bien. De eso sí no me quejaba. De lo único que sí es que aquel hombre, por lo regular, siempre andaba sucio, y cada que teníamos encuentros, yo ya lo tenía bien prevenido de que se tenía que venir con un cambio de ropa, y antes de acostarnos debía meterse a bañar y tallarse muy bien de todo a todo. Pero aquel hombre ya se veía cansado de la vida. Con esto debo mencionar que de pronto, estando en el acto, él empezaba a respirar muy raro, como si le faltara el aire. Aquello denotaba una condición física ya bastante deteriorada, y aunque realmente no era un viejo como tal, la respuesta física que tenía ante el acto hacía denotar que era un hombre de mucha más edad. Recuerdo muy bien una ocasión que, después de terminar, le advertí algo. «Ay, don Pablito, debería darse una vuelta con el doctor. Mire nada más cómo se puso. Un día de estos aquí no se me vaya a quedar tieso». A don Pablito nomás le daba risa, y me decía en doble sentido que tieso nomás el fierro, y me pidió que no opinara, que él solo me pagaba para que me empinara. Desde ahí fui discreta con mis comentarios, ya no quise decirle nada. Pero en una ocasión que le tocó visitarme, hicimos todo como era. El señor se metió a bañar, lo esperé 10 minutos en la cama. Yo ya estaba bien acomodada con mi ropa interior provocativa. Había apagado las luces y dejé encendidas solamente un par de velas. Cuando llegó el señor, comenzó a acariciarme, a tocarme. Ustedes saben, todo lo de rutina. Aunque el señor ya se había bañado, seguía oliendo un poco mal. Pero ni modo, ya después de un rato me acostumbraba. Y pues ya estando en el acto bien adentrados, el señor se movía y en un instante comenzó a respirar de una forma muy rara. Ya nomás vi cómo se dejó de mover, y de estar encima de mí, cayó de costado en la cama, y después, por la inercia del movimiento, fue a dar hasta el piso. Nomás escuchó el azotón. De inmediato me levanté muy asustada para ver qué le había pasado al tipo. Ya nomás lo vi con los ojos en blanco, y ya ni se movía, ni siquiera respiraba. Supe que ahí ya se había muerto, que no había nada que hacer. Me puse bien viva porque sabía que, si le avisaba rápido a la patrona, aquel señor se me iba a ir sin pagar, y lo peor de todo es que ya no iba a volver. Así que le revisé en los bolsillos, le saqué el dinero que traía, el cual era bastante, y ya después le llamé a la patrona para avisarle qué era lo que había pasado. Doña Chuy, venga, mire lo que pasó aquí. Es el don Pablito. Yo creo que ya se nos petateó». La señora Chuy, que era la patrona, llegó muy preocupada. Comenzó a sacudir el cuerpo de don Pablito, pero este ya no reaccionó. Rápido le llamó a la ambulancia, y cuando ésta llegó lo declararon ya como muerto. No había nada que hacer. Aquella noche la patrona tuvo que cerrar, pues la policía estuvo haciendo algunas averiguaciones.
Al final la patrona, como era de costumbre, le dio su buena mordida, es decir, un soborno a los oficiales, para que se fueran y dejaran en paz el lugar, para que así pudiera seguir funcionando. Y es que cada hora era dinero perdido, por eso es que a la patrona le urgía solucionar aquello. Los días siguientes, estando ahí en el trabajo, recuerdo que de alguna forma extrañaba al viejo difunto, porque el dinero que me daba era mucho más de lo que un cliente regular podía darme. Incluso hasta una de las compañeras notó mi tristeza y hasta me hizo un comentario bastante extraño. «Ay, amiga, lo siento mucho, ya se te murió tu mero, el que te alivianaba las quincenas. Quien fuera como tú, nosotras no hemos tenido un cliente como ese don Pablito. A mí se me hace que estaba bien enamorado de ti. Y por lo que veo, tú también de él. Mírate nomás la cara que traes». Francamente sí extrañaba el dinero de don Pablito, pero a él no. Incluso hasta sentía mucho repudio hacia él. Y lo dejé mostrar en el comentario que le hice a mi compañera. «Ay no, Gloria, para nada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a extrañar a ese viejo apestoso? Ni Dios lo mande. La verdad es que, aquí entre nos, te confieso que me daba mucho asco recibirlo. Siempre olía muy mal y tenía que obligarlo a bañarse cuando lo hacíamos. Y nomás te imaginarás la de cosas que le tenía que hacer con tal de que me pagara bien. Eso sí, el billete sí lo voy a extrañar, pero al viejo la verdad es que no. Ahora que lo pienso bien, qué bueno que ya me libré de él, porque de veras que sí era bien difícil estar con él en la intimidad. A mí se me hace que hasta a los gusanos les ha de dar mucho asco comerse de su carne. Ni siquiera me lo quiero imaginar». Aquella noche, después de la charla, nos pusimos a trabajar cuando llegaron los clientes. Ya más tarde, cuando fui a casa para dormir. Antes de llegar, mientras caminaba, les juro que sentí una presencia que me seguía. Volteé para todos lados y les juro que así de reojo alcancé a ver una especie de sombra, un hombre con sombrero. Sin embargo, al voltear, este se desvaneció en el aire. En ese instante, un viento muy helado empezó a golpearme. Caminé más rápido hasta llegar a la puerta de mi casa. Me metí. Me di un baño rápido y después entré a la cama para poder dormir. Aquella noche estaba muy pero muy cansada, realmente agotada. Cuando cerré los ojos me quedé completamente perdida. Pero un rato después me tuve que despertar. En cuanto abrí los ojos, sentí como mi corazón palpitaba aceleradamente. Sentí que me iba a dar un infarto. Pensé que sería bueno ir por un vaso de agua, pero cuando traté de levantarme, ya no me podía mover. De hecho, estaba acostada boca arriba. Extrañamente tenía mis brazos a la altura de mi cabeza, y en ese instante sentí como si alguien me las estuviera sosteniendo. Era la fuerza de un hombre. Trataba de forcejear, de mirar a todos lados, y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, noté que sobre mí se encontraba una silueta, una sombra extraña que parecía estar apoderándose de mi cuerpo. Sabía que no podía hacer nada. Empecé a sentir un pánico, una desesperación, y lo peor de todo es que también empecé a sentir como una especie de lengua me recorría la cara, el cuello, bajaba un poco hacia mis pechos, y también comencé a sentir como aquella presencia me estaba haciendo el acto. Lo que sentí era muy desagradable, tal cual sentí como un abuso sobre mi cuerpo, y lo peor de todo es que no me podía defender. Algo que me resultaba muy extraño es que más allá de sentir la presencia sobre mí, había un aroma en el ambiente, uno que me resultaba muy conocido, y que en ese momento me di cuenta que era igual a la forma en la que olía don Pablito. Empecé a sentir mucho miedo de imaginar que el fantasma de ese viejo hubiera vuelto de la muerte para poseerme, que su amor, su obsesión, hubieran trascendido más allá de la muerte, y por eso es que esa noche lo tenía ahí, en mi habitación, sirviéndose de mi cuerpo y de mis debilidades. Recuerdo perfectamente todas las sensaciones, eran bastante reales. Yo solo cerré los ojos y me puse a rezar, y de pronto pude gritar y quedé sentada sobre la cama. Volteaba para todos lados, pero ya no había nada. Aquella presencia había desaparecido.
Encendí la luz. Después fui a la cocina por un vaso de agua. Traté de calmarme. Me senté en el sofá y seguí rezando un poco. No me di cuenta en qué momento me quedé dormida, pero cuando nuevamente abrí los ojos, ya había amanecido. Lo que había pasado la noche anterior me tenía confundida. No sabía si había sido algo real o simplemente una pesadilla horrible, pero las siguientes noches me servirían para comprobar que, de hecho, aquello era más real de lo que imaginaba. La situación se fue repitiendo una y otra vez, a tal grado que ya no sabía qué hacer. Entré en desesperación y una noche le comenté a mi amiga Gloria lo que estaba pasando. Le dije de la presencia de aquel señor y que me hacía todas las noches el amor. Mi amiga Gloria se me quedó viendo y trató de darme un consejo. Ay, compañera, pues eso es lo que te ganas por andar hablando mal de los muertos. Acuérdate que la otra vez me dijiste cosas bien feas del viejito. A mí se me hace que se enojó y por eso ahora te anda buscando, para desquitarse. Lo que yo te recomiendo es que busques ayuda. ¿Por qué no vas con un padrecito? A lo mejor si platicas y lo llevas a tu casa para que le dé una bendecida, puede que las cosas cambien. Eso es lo único que se me ocurre. Deberías pensarlo bien. Me quedé pensando aquellos días en lo que Gloria me dijo. Por eso es que en cuanto pude, fui a visitar al sacerdote de la colonia y le platiqué mi situación. En cuanto supo a qué me dedicaba, siento como que el padre me juzgó un poco. Al principio se negó a ayudarme, pero después de insistir e insistir, y sobre todo de ofrecerle una buena limosna, fue que terminó accediendo. Y a diferencia de lo que imaginé, el sacerdote no me pidió que fuéramos a mi casa, pues como le conté que me había burlado de la memoria del señor Pablito, el hombre me dijo que teníamos que ir a visitar su tumba al cementerio. Aquello me representó todo un reto, porque tuve que tomarme un par de días para saber en dónde lo habían enterrado. Para mi suerte lo enterraron ahí mismo en la ciudad, y ya una vez que encontramos su tumba, le llamé al padre para que me acompañara. Cuando entramos al cementerio, es como si toda la atmósfera se hubiera transformado. Empezó a hacer un aire muy frío, se empezaron a acumular nubes, y una ligera brisa empezó a caer. Caminamos hasta llegar a la tumba exacta, y ahí se veía el nombre en la lápida. Sabía que era la tumba de don Pablito, porque había una foto de él. Ahí el sacerdote me pidió que me arrodillara, que le pidiera perdón al Señor. Y también empezamos a rezarle un rosario, para que con ello el hombre pudiera descansar en paz. Cuando terminamos, el sacerdote roció con agua bendita. Empezó a decir algunas palabras que aparentemente eran en latín y con las que supuestamente el alma del hombre iba a descansar en paz. Cuando terminamos de hacer todo aquello, milagrosamente el cielo empezó a despejarse. Los rayos de la luz del sol empezaron a caer sobre aquel cementerio, sobre nosotros también, haciéndome entender que todo había quedado en el pasado y que el alma de aquel señor Pablito ya estaba descansando en paz en el cielo. Por palabras de aquel sacerdote, él me confirmó que seguramente al difunto no le gustó para nada que me burlara de él, que lo humillara. Por eso es que regresó para hacerme la vida imposible. En ese instante supe que había que respetar la memoria de los muertos, y es mejor hablar bien de ellos, porque de lo contrario, sé perfectamente lo que puede pasar. Y este es un consejo que les doy. Sé que todos tenemos un difunto cerca, y lo mejor es respetarle, dejarle despertar en paz, porque a veces, aunque sea muy fácil criticar o hablar de la vida de alguien que ya no está, debemos atenernos a las consecuencias de todo lo que pueda pasar. Hoy a la fecha ya no me dedico a la prostitución. Mi situación ha cambiado y llevo una vida completamente normal. Tengo un trabajo de 8 a 6, y aunque ya no gano lo suficiente como en aquellos tiempos, me da para vivir en paz y con una sensación de dignidad. Y con esto para mí no significa que sea malo dedicarse al negocio de la noche, porque en fin, hay muchas mujeres que hemos tenido la necesidad de hacerlo, porque a falta de oportunidades no tenemos salida. Pero también sé muy claramente que más allá de toda oscuridad, siempre habrá un pequeño rayo de luz que nos muestre el camino hacia la tranquilidad. Antes de ir con el siguiente relato,
quiero recordarles que estos relatos de terror del gato también se encuentran disponibles en Spotify y otras plataformas de podcast. No dudes en seguirnos y brindarnos tus 5 estrellas. Sin más, continuamos. Para poder comenzar a contar este relato, debo hacerles saber que, durante mi niñez, viví momentos y situaciones muy difíciles, pues a muy temprana edad me quedé sin mis padres. Ellos murieron en un accidente, quedándome así al cuidado de mi abuelita Carmen. Ella fue quien se encargó de criarme, de darme las educaciones básicas, hasta el momento en que fui adolescente y decidí trabajar por mi cuenta. La cosa es que ella estaba un poco cansada. Mi abuela siempre fue buena conmigo, y cuando decidí vivir sola, anduve de trabajo en trabajo, pero ninguno me daba la suficiente solvencia para poder establecer una vida adecuada. Pero en esos trabajos fui conociendo gente, sobre todo a una chica, quien fue la que me recomendó con una de sus tías que tenía una casa de citas. Y es que a palabras de mi amiga, como yo era bonita y no sabía hacer muchas cosas, debía sacarle jugo a esa belleza, sobre todo buenas ganancias. Cuando mi amiga me presentó con su tía, aquella señora de inmediato me dio el sí. Sabía que tenía futuro en el negocio y que le iba a traer buenas ganancias también a ella. Así fue pasando el tiempo, y debo confesar que prácticamente la primera vez que estuve con un hombre no fue precisamente con alguien a quien yo amara, sino con uno de mis clientes. Fue pasando el tiempo, algunos años. En todo ese tiempo me dediqué a trabajar. Francamente me iba muy bien. Con aquel dinero conseguí un departamento, el cual estaba pagando. Ya lo llevaba bien aventajado, lo tenía bien amueblado y no me faltaba nada. Bueno, sí me hacía falta el cariño de la familia, porque extrañaba mucho a mi abuela. Así que un día la fui a visitar. Cuando llegué a su casa, la vi ya más cansada, se le notaba más la edad, pero le dio mucho gusto verme. De inmediato me abrazó y me ofreció una taza de café, también unos ricos panes, y nos pusimos ahí a platicar. Traté de darle vueltas al asunto de mi trabajo. Mi abuela no sabía a lo que me dedicaba, pero ella era muy astuta, no me la podía hacer tonta. De verdad me da mucho gusto verte, Mari. No sabes cuánto, pero hay algo que me preocupa. Esa manera que tienes tan extraña de vestir, ese perfume que traes puesto, la manera en que me cuentas cómo es que gastas, pero sobre todo mi intuición, me hacen saber que no andas en buenos pasos. O dime, ¿acaso me equivoco? No podía mentirle a mi abuela, por ello es que le conté cómo había sido mi vida aquellos años desde que me fui. Y cuando le conté que me dedicaba a la prostitución, de inmediato es como si se hubiera alarmado un poco. Me preocupa mucho, Mari. Tú sabes que ese es un ambiente muy peligroso. Y mírate, aún eres muy joven, muy frágil. Deberías buscar otra forma de vivir. No quiero meterme en tu vida. Al final tú ya eres mayor, y hagas lo que hagas, yo te voy a querer igual. Pero por favor, reconsidera la idea de dedicarte a otra cosa. Tengo un presentimiento de que corres mucho riesgo, y créeme que muchas veces yo no me equivoco. Mi abuela expresó una constante preocupación sobre a lo que yo me dedicaba, y yo sabía perfectamente que mi abuela era una creyente de la Santa Muerte. A la Santita le dedicamos muchas oraciones durante muchos años, pero al momento en que yo me fui de la casa de mi abuela, yo dejé de tener la fe, mejor dicho, simplemente se me olvidó. Mi abuela de inmediato de uno de los cajones del gabinete sacó un pequeño amuleto que era una especie de llavero. Tenía la figurilla de la Santa Muerte. Lo tomó en sus manos, le enmendó una oración y después me lo entregó. Tú sabes que la Santa Muerte, mi niña, siempre nos ha cuidado. Por ello guarda esta, llévala siempre contigo. Te aseguro que en el lugar donde estés, no importa los peligros, siempre estarás bien protegida. Por favor, prométemela que siempre la traerás. Es la única forma en la cual puedo quedarme tranquila en el momento de que salgas por la puerta de la casa. Por favor, prométemelo, Mari. Tomé con cariño el presente que me daba mi abuela. Yo le daba mucha corazonada a todo lo que me decía ella. Desde muy niña siempre confié en su intuición,
Por ello tomé aquel llavero de la Santa Muerte, los coloqué junto a las llaves de mi departamento, y cuando terminó aquella tarde, y la charla sobre todo, me fui directo para mi trabajo. Pasaron algunas noches. La actividad en la casa de la patrona estaba mucho más intensa. No sé de dónde habían salido tantos clientes, pero hasta eso nos estaba yendo bien. Y fue una noche que llegaron 4 tipos. Venían muy bien vestidos, parecían gente importante. Rápido hablaron con la patrona y le solicitaron 4 muchachas, las más guapas y las más buenas. De inmediato la patrona me seleccionó a mí y a otras 3 chicas. Nos pidió que nos fuéramos con los tipos y que no hiciéramos muchas preguntas, que simplemente debíamos obedecerles y a cambio recibiríamos una muy jugosa paga. Honestamente, algo no me daba espina. Tenía un mal presentimiento, pues aquellos tipos parecían peligrosos. Y es que como había muchos grupos organizados del crimen en aquella zona, no descartaba que esos hombres pertenecieran a alguno. Me empecé a poner nerviosa mientras subía a la camioneta de aquellos sujetos. De inmediato recordé las recomendaciones de mi abuela, y entre mis manos puse aquel llavero de la Santa Muerte. Cerré los ojos y comencé a pedirle que me protegiera, y que si había algún peligro, por favor me cuidara. Cuando la camioneta empezó a dar, anduvimos recorriendo la ciudad. Realmente no había un rumbo fijo al cual debíamos ir, pues aquellos tipos querían irse divirtiendo mientras la camioneta daba por las calles. El vehículo tenía los vidrios polarizados, así que, desde afuera, no se podía ver todo lo que estaba pasando en el interior. A mí se me asignó un hombre al cual estuve dando servicio. Ya ustedes se imaginarán a qué me refiero. El sujeto estaba empezando a tocarme de una manera un tanto grotesca. Incluso me daba cachetadas y me jalaba del cabello. Era muy agresivo. Aquello me estaba dando mucho miedo, pues noté que también a mis compañeras, los sujetos las estaban empezando a tratar mal. Al parecer, era porque se habían metido polvo por la nariz. Aquello, combinado con el alcohol que también habían bebido, estaba convirtiendo a esos hombres en unos completos orangutanes. Solamente tenían ganas de satisfacer sus instintos, y nosotras éramos el objeto para lograrlo. Pero a diferencia de esos sujetos, nosotras para nada lo estábamos disfrutando. Me dio mucho miedo cuando volteé para la parte de atrás, y uno de los sujetos estaba cacheteando a una de mis compañeras, la cual pedía ayuda. Los demás hombres estaban riendo, aplaudiendo el acto de aquel tipo, y de inmediato es como si se hubiera contagiado la energía destructiva, porque aquellos sujetos comenzaron a ponerse todavía más alocados. Yo solo pedí a la Santa Muerte que me ayudara, y por dentro le prometí que si me sacaba de esa situación, entonces dejaría todo ese trabajo y me dedicaría a otra cosa, tal y como mi abuela me lo había recomendado. El sujeto que estaba conmigo empezó a hacerme el acto con mucha fuerza, con mucha violencia. Recuerdo que empezó a golpearme con la palma de su mano en la cara, y empecé también a sentir mucho dolor de todo lo que él me hacía. Recuerdo que para ese momento, la camioneta se detuvo en un semáforo en rojo. En ese instante, comencé a sentir que todo lo que ocurría pasaba en cámara lenta. La razón es que, en ese instante, 2 camionetas se emparejaron en el semáforo a la camioneta en la que viajábamos nosotros, y de pronto, la ráfaga de muchos disparos comenzaron a sonar en todas direcciones, porque estábamos siendo atacados. Todo daba a entender que la camioneta en la que viajaba estaba siendo atacada por algún grupo rival. Yo solo traté de agacharme, me agazapé y traté de protegerme de las ráfagas. Solo se escuchaba cómo las balas atravesaban la lámina, reventaban los cristales, y cómo algunos de los tipos y también mis compañeras gritaban, tratando de aferrarse a la vida, pues habían sido atravesados también por las balas de aquellos atacantes. El cuerpo del tipo con el que estaba yo, nomás sentí cómo cayó encima mío, y cómo la sangre que escurría de su cuerpo empezó a cubrirme y a empaparme completamente. El aroma metálico de la sangre y la adrenalina de aquel momento me hacían darme cuenta que la situación era realmente grave. Pasó cerca de 1 minuto cuando por fin terminaron los disparos y las camionetas aquellas arrancaron a toda velocidad, dejando a su paso el rastro de múltiples muertes.
situación de la cual milagrosamente salí con vida. A como pude, me bajé de aquel vehículo y comencé a correr por la calle, gritando y pidiendo ayuda. Toda la avenida estaba sola, solo pasaban algunos automóviles, los cuales preferían irse de paso. Ninguno trató de ayudarme, de subirme. Quizá no querían verse involucrados en algo, de lo cual pudieran arrepentirse, pues el crimen organizado es algo de lo cual tener cuidado. Caminé y caminé por la oscura noche, hasta que por fin llegué a mi departamento. Estaba aterrada, llorando. Me metí a la regadera, donde me quedé ahí tirada, sintiendo cómo el agua caliente se fundía con mis lágrimas y viendo cómo mis manos temblaban del profundo pánico. Toda aquella noche no pude dormir. El estar viva era completamente un milagro, y me sentía muy agradecida con la Santa Muerte por haberme permitido sobrevivir. De hecho, fui la única persona que salió con vida de aquel vehículo, porque tanto aquellos hombres como mis compañeras perdieron la vida a mano de aquellos sujetos. Del miedo que sentí, ya no regresé a trabajar con la patrona, ya no quise más. Esa vida ya no era para mí. Y aquella noche tuve la señal más grande que me indicaba la necesidad de cambiar de rumbo, dedicarme a otra cosa, de hacer caso a los consejos de mi abuela. Pasaron varias semanas para que pudiera calmarme. Me costó mucho trabajo, de verdad. Lo bueno es que tenía dinero ahorrado. Con ello fui a visitar a mi abuela y le hice la propuesta de que pusiéramos un negocio. Ella sabía cocinar muy bien y me enseñó todos sus conocimientos. Entre las dos hasta la fecha, tenemos un pequeño negocio con el cual nos mantenemos. Afortunadamente nos ha ido bien. Me siento de verdad muy agradecida con mi abuela por haberme dado esos consejos, por haberme acercado a la Santa Muerte, a su fe y sobre todo a su protección. Hasta la fecha seguimos creyendo en ella, en su bondad y sobre todo en su fuerza para alejar a nuestros enemigos. Como se darán cuenta, mi vida cambió completamente, pero ahora me siento tranquila, estoy alejada del peligro, porque es un hecho que el negocio de la prostitución no es para nada seguro. Hasta la fecha, ya han pasado varios años desde aquellos eventos que les he contado, y aún sigo manteniendo amistad con algunas de las compañeras de aquella casa de citas. Con algunas ya no, porque lamentablemente ya no están entre nosotros. La razón es que han sido asesinadas, desaparecidas. Creo que esto en nuestro país no es ninguna novedad, pero de cierta manera, dentro de todo lo lamentable, me siento afortunada porque hoy estoy fuera de todo eso, pues gracias a la Santa Muerte recibí una segunda oportunidad para seguir viviendo, para experimentar lo maravilloso de estar viva, porque sé que la Santa Muerte durante toda mi vida estará conmigo y por supuesto yo con ella.